Estábamos exponiendo este artículo de mi autoría que habla sobre el diálogo textual entre Eulalia de Plauto y El avaro de Molière. Ya desarrollamos todo lo que caracteriza la obra de Plauto y ahora vamos a hablar de la obra de Molière y vamos a dar la conclusión. Bueno, sobre la vida y obra de Molière no nos vamos a detener. Se dedicó a varias cuestiones, pero en particular al teatro. Vamos a pasar directamente a ver el teatro de Molière. Los personajes cómicos de Molière resultan familiares a los aficionados del teatro. Las obras del francés, de hecho, se siguen representando en la actualidad y han sido traducidas a numerosas lenguas. Los dramas de Molière satirizan a muchos tipos sociales como los hipócritas, los cornudos, los don Juanes, los falsos sabios, los burgueses pretenciosos y los médicos impostores. Alejado del ascetismo, su papel moralista se reduce a un simple castigo de las malas costumbres por medio del humor. Su teatro se caracteriza por una crítica mordaz a la sociedad. Algunos de los temas de sus obras son la identidad, verdadera y falsa, la adulación y la falacia de los médicos. Por otro lado, si bien retoma los personajes típicos de la comedia del arte, como el bufón y el avaro, fue más allá del objetivo de esta escuela, que se basaba en palizas, caídas y colorido más que en el contenido de la obra. Molière, en cambio, realizó ácidas observaciones sobre los defectos y actos inmorales del ser humano. Otra influencia que puede encontrarse en la obra del francés es la antigüedad clásica, pues su teatro se inscribe en el clasicismo francés. En este movimiento artístico, la creencia renacentista en la ordenación armónica del mundo se convertiría en un auténtico culto a la razón como referencia e imitación de la antigüedad. Literariamente, esto se manifestó en el accionar de las academias, que transformaron el platonismo en un seco intelectualismo con las reglas del arte. Se tomó la regla de las 3 unidades de Aristóteles, de unidad de tiempo, 12 horas y unidad de lugar y de acción, a la cual se añadieron otras reglas. En España, algunos dramaturgos las siguieron, pero sin éxito, lo que llevó a otros como Lope de Vega a no aplicarlas. En Francia, en el siglo XVII, estas teorías se convirtieron en reglas inexorables respaldadas por el rey Sol a través de la Academia Francesa, que juzgaba sobre el ajuste a ellas. En cuanto al contenido, la poesía debía ser expresión de la moralidad oficial. Este punto explotaron autores como Racine, Corneille y Molière. La vena cómica hace la moralina más llevadera en Molière. El movimiento del neoclasicismo es un movimiento humanista, pues consiste en la ocupación con la antigüedad, esto es, en un principio de la enseñanza y de la formación y cultura que utilizan los escritores griegos y romanos como la fuente y no como el nacimiento espiritual no superable del hombre. El movimiento humanista surgió en Roma, que tomó de Grecia la filosofía, la literatura y otras artes. La valoración de la libertad equilibrada por la mesura, la sensibilidad y la religiosidad. De los romanos ha pasado este legado a los pueblos del occidente cristiano. Subyace en la lengua, en nuestro modo de escribir, en la preeminencia política de los varones, en la estimación de la belleza del hombre, de la sencillez y de la verdad, en los géneros literarios, en la arquitectura y de forma más evidente en todas las imitaciones artísticas de los periodos históricos clasicistas. Y esto porque al espíritu antiguo le es ingénita una arquetipicidad tan elemental que siempre que las culturas salidas de él buscan su propia figura, le viene en su ayuda como la plena transformación del espíritu europeo. El avaro es una comedia escrita en prosa dividida en 5 actos, representada por Molière en 1668 y publicada al año siguiente. Su tema es la avaricia de Harpagón, que complica su vida y la de quienes lo rodean. La acción se desarrolla en París. Harpagón es un viejo usurero que ha hallado una arqueta enterrada en el jardín de su casa y vive aterrorizado por temor a que se la roben. Por su avaricia, dificulta los matrimonios de sus hijos con sus enamorados. A su hijo Cleanto le niega el dinero que le pide para casarse con Mariana, y a su hija Elisa le busca como esposo a Anselmo, un anciano adinerado que es padre de su enamorado Valerio, y también de Mariana. Valerio, por su parte, ha ingresado como criado en la casa de Harpagón, a pesar de su condición de noble, para estar junto a ella. El miedo a perder la olla hace que el avaro despida a Flecha, el criado de su hijo, quien luego roba el tesoro. Mientras la policía investiga el robo, Valerio confiesa su amor. Puestas las cartas sobre la mesa y declarada la verdadera identidad de Valerio, Anselmo reconoce a sus hijos y cede su matrimonio con Elisa a Valerio.
Por su parte, Cleanto, que ha recibido la olla de manos de Flecha, la devuelve a su padre a cambio de dinero para su boda con Mariana. Bien, el diálogo textual entre Aulularia y el avaro. Entre estas obras se establece una relación de hipertextualidad. Genet la define como toda relación que une un texto B, el hipertexto, a un texto anterior A, el hipotexto, en el que se injerta de una manera que no es la del comentario. Aclara inmediatamente, como se ve en la metáfora se injerta y en la determinación negativa, esta definición es totalmente provisional. Más adelante dilucida que se trata de una derivación que, al igual que la metatextual, da como resultado un texto B que no podría existir sin A, pero que no habla de A, sino que ha surgido por una transformación de A. La transformación del hipotexto puede ser de dos modos, directa o simple e indirecta o por imitación. La primera, de la cual el ejemplo elegido por Genet es la relación entre la Odisea y el Ulises de Joyce, consiste en el traslado de una acción a un escenario diferente. También se podría citar como ejemplo la relación entre la Antígona de Sófocles y la de Marechal. La imitación es un proceso más complejo, pues exige la constitución previa de un modelo de competencia genérica, por ejemplo la épica, capaz de engendrar un número indefinido de performances miméticas. El ejemplo de Genet que ilustra este caso es la relación existente entre la Odisea y la Eneida. Cuentan historias diversas, pero muchas características de la segunda han sido inspiradas en la primera, sobre todo en lo que hace a su tipo épico. La oposición entre ambos tipos de transformación está en decir lo mismo de otra manera o decir otra cosa de manera parecida. Joyce extrae un esquema de acción y relación de personajes y cuenta la misma historia que Homero con otro estilo. Virgilio cuenta la historia de Eneas, no de Ulises, pero lo hace a la manera de Homero. El avaro de Molière deriva de Aulularia de Plauto por imitación, pues Molière toma de Plauto la forma de su comedia, el tipo del avaro y los recursos cómicos para hacer una nueva comedia con una historia similar, aunque parecida en algunas situaciones. Genet, además de diferenciar las transformaciones de las imitaciones, hace otra distinción. Cada una de ellas puede ser lúdica, satírica o seria. La transformación seria es la transposición y la imitación seria es denominada forgerie. Se explaya en esto Genet. El pastiche es la imitación en régimen lúdico, cuya función dominante es el puro divertimento. La charge es la imitación en el régimen satírico, cuya función dominante es la burla. La forgerie es la imitación en régimen serio, cuya función dominante es la continuación o la extensión de una relación literaria existente. Bien, el autor define la imitación seria como el estado de un texto que se parece lo más posible a los del corpus imitado, sin nada que atraiga de una forma o de otra la atención sobre la operación mimética en sí misma o sobre el texto mimético, cuyo parecido debe ser tan transparente como sea posible, sin señalarse a sí mismo como parecido a, es decir, como imitación. El hipertexto debe contener los mismos rasgos estilísticos que el original, pero también presentar rasgos nuevos en igual proporción, además de no tomar préstamos literales. Sobre este punto, el autor hace una valoración interesante. No creo que ninguna forgerie satisfaga esta regla, pero ninguna, sin duda, intenta deliberadamente transgredirla. En palabras simples, no se trata de una imitación perceptible como tal como lo es la de la sátira y el pastiche, sino de la imitación de un estilo. Hasta aquí el avaro cumple con todas las características propias de la forgerie, sin embargo es necesario profundizar un poco más en qué consiste este tipo de imitación. Continúa Genet. Creo haber mencionado ya la parte evidente de hipertextualidad mimética que entra en la construcción de tradiciones genéricas. Como fenómeno de época, que entre otras cosas lo es siempre, un género no responde solo a una situación y un horizonte de expectativas históricamente situados. Procede también por contagio, imitación, deseo de explorar o alterar una corriente de éxito. El autor ejemplifica el juicio anterior con la novela picaresca española, cuya historia es una serie de diversas imitaciones de un modelo inicial, el Lazarillo de Tormes. En este juicio está implícita la idea de que estructura toda la teoría genetiana, expresada por el autor al inicio de su libro. Los 5 tipos de transtextualidad no son clases estancas. Esta idea es ilustrada con el siguiente ejemplo. La architextualidad genérica se constituye casi siempre históricamente por vía de imitación y por tanto de hipertextualidad. Siguiendo las últimas consideraciones realizadas, es posible terminar de caracterizar el avaro como imitación seria de Aulularia.
El último rasgo que se ha añadido es que no solo es la imitación de un estilo, sino también de una categoría genérica, la comedia.